hace bien estar preparados y para eso se comienza a trabajar en una mesa de prevención, podríamos decirlo, entre el municipio, bomberos, carabineros y otros organismos de la sociedad civil para realizar un simulacro de mega terremoto. Es simular que se está viviendo un terremoto 8.5 en la capital de la Araucanía. Este simulacro va a ser el próximo 13 de octubre y va a implicar paralizar la ciudad por alrededor de 2 horas para poder realizar este simulacro. Es importante que todos los habitantes de la capital de la Araucanía entiendan la importancia de este proceso y sean parte para prepararnos y estar atentos. No hace mucho, Patricio, conversábamos de, por ejemplo, lo que se está haciendo en la zona lacustre con simulacros constantes ante la amenaza del volcán Villarrica. Bueno, ahora es la capital de la Araucanía la que adopta este tipo de medidas. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuándo va a ser? Son las autoridades, municipio, bomberos y carabineros que nos dan más detalles. Escuchemos. Queremos hacer un anuncio muy importante para Temuco. Y esto reviste una responsabilidad y una participación de toda la ciudad, de los 300.000 habitantes y tanto instituciones públicas como privadas. Nosotros el 13 de octubre a las 11 de la mañana, Temuco vivirá un terremoto, un megaterremoto de 8.5 de escala Richter, que va a significar paralizar la ciudad por 2 minutos. Y para eso planificaremos un trabajo en conjunto de las instituciones que están hoy día a mi espalda, pero que realmente son nuestros grandes aliados en esta materia, y otras más también. Aquí la ciudadanía se tiene que sumar con todo, porque creemos que aquí vamos a salvar vidas el día de mañana. Nosotros igual, todo lo que tiene que ver con simulacros, son parte de la planificación permanente que se hace como institución de bomberos, más aún involucrando a otras instituciones, así que por lo tanto este aprendizaje va a ser para todos como parte de un proceso de planificación que es permanente en labor de todo tipo de emergencias. Nosotros como carabineros vamos a hacer todo lo posible para que esto sea lo más real posible, pero también las personas tienen que colocar de su parte para que el día de mañana esto llegue a suceder, podamos prever todas las falencias que tengamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Bueno, entendiendo, Patricio, que últimamente la capital de la Araucanía está creciendo, pero hacia arriba, ¿cierto? Harto edificio se está construyendo en Temuco. Es importante entender cuáles son las salidas de emergencia, qué hacer en caso de vivir un megaterremoto, y ese es el contexto principal que va a tener este simulacro. Insistimos, es un simulacro, lo vamos a estar recordando constantemente para que la gente sepa también que el próximo 13 de octubre a las 11 de la mañana se va a vivir este simulacro de un megaterremoto de 8.5 grados. Es clave que la gente pueda entender en ese momento cuáles son las vías de evacuación en cada lugar en el que habite, para ojalá no tengamos que vivir nuevamente un sismo de esa magnitud, pero en caso de que suceda, estar atento a cualquier detalle y evitar situaciones de riesgo. Sí, Carlos, ahora, ¿por qué tan a largo plazo? ¿Por qué en octubre, considerando que estamos recién en marzo, casi cerrando marzo, pensemos que estamos en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre? ¿Por qué 7 meses más adelante, Carlos? Porque se va a desarrollar una mesa de trabajo que va a reunir a carabineros, bomberos y personas de la sociedad civil. Esta mesa de trabajo va a permitir trabajar en generar conciencia, por ejemplo, de las personas, el ir entendiendo, el ir capacitando a los habitantes de la capital de la Araucanía para que el proceso sea lo más expedito posible y podamos estar bien preparados en caso de una emergencia. Ya, se entiende perfectamente entonces por qué en octubre. Ahora, esto es un llamado a toda la comunidad de Temuco. Tú mencionabas, por ejemplo, la cantidad de edificios que se ha ido construyendo después de que hace
la década del 80, inicio de los 90, se decía que Temuco no era una ciudad que crecía hacia la altura, digamos. Hoy día hay una cantidad importante de edificios. ¿Hay algún tratamiento especial para aquellos en este simulacro? Bueno, es el trabajo que se va a realizar con esta mesa que se crea, Patricio, para avanzar en esas disposiciones puntualmente. El llamado es a los 300.000 habitantes que tiene la capital de la Araucanía, a todos sus macrosectores, a ser parte de este proceso que va a culminar con el simulacro en el próximo mes de octubre. Entonces, ese es el llamado en estos momentos, es para todos los habitantes de Temuco. Sí, fíjate que a propósito de gente que vive en edificios, Carlos, una persona nos contaba que después del terremoto del 2010, ¿no? Nos decía que ella vivía en un 11º piso. Entonces dice que el movimiento se sintió en su departamento como que si estuviera dentro de una juguera, fíjate. Al punto que ella, mientras duraba el terremoto, buscó su cartera, sacó el carnet y se sentó a los pies de la cama, dice, con el carnet en mano, esperando, digamos, que el edificio se viniera abajo. Ahora, ¿por qué el carnet en mano? Porque ella pensaba que se iba a morir y quería que la reconocieran. Fíjate que así de dramático se vivió este terremoto. Entonces, poder tener educación a través del simulacro que va a hacer la municipalidad, yo creo que es tremendamente necesario, ¿no? Es una instancia, Patricio, para generar conciencia, para educar a la gente, como tú muy bien lo dices. O sea, no sé si tú recuerdas cuándo fue el último simulacro en el que participaste. Yo no cuento, por ejemplo, al que fuimos con Carlos Morales en diciembre a Pucón, pero porque andábamos trabajando, viendo cómo se estaba desarrollando ese simulacro en Pucón. Pero me tengo que ir a la época del colegio, ¿cierto? Y ni siquiera en enseñanza media, o sea, muchas décadas atrás. Sí, yo tengo que retrotraerme a la enseñanza básica, te diría yo, porque no recuerdo si en el liceo, seguramente en el liceo nos hicieron algún simulacro en el Pablo Neruda, pero claro, Plan Daisy se llamaba en esa época, cuando teníamos que desalojar la sala simulando, digamos, un incendio, simulando terremoto, pero desde esa época que yo no recuerdo que hayamos vivido un simulacro. Ahora, esto me imagino que vendrá con alguna campaña formativa de parte del municipio, aprovechando, digamos, esta cantidad de meses que nos vamos a demorar en realizarlo, ¿no? Va todo de la mano, Patricio. De hecho, es una buena iniciativa, entendiendo que somos un país sísmico y que deberíamos estar recordando estas medidas constantemente. Muchas veces no reaccionamos de la mejor forma cuando suceden emergencias de este tipo. Entonces es clave el vivir estas situaciones, y por eso reiteramos la invitación a todos los habitantes de la capital de la Araucanía. Lo vamos a estar haciendo con el correr de los meses también, para que vayan adquiriendo información que va a ir entregando el municipio al respecto de este gran simulacro que se va a desarrollar en la capital de la Araucanía.